Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Desde los estudios de la Voz Evangélica de América, Radio Bea en la ciudad de Guatemala, reciba cada uno de ustedes un saludo cordial. Estamos listos para compartir un nuevo episodio de aprendizaje en la palabra del Señor. Y seguiremos utilizando la epístola a los Hebreos, y ahora corresponde el capítulo número 5. Antes de hacer una pausa, quisiera leerle los primeros 5 versículos de este capítulo. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado». Quédese con nosotros. En unos momentos hablaremos de este pasaje en esta fabulosa serie, En Tiempo Devocional. Siga con nosotros. Somos Radio Bea. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Amados hermanos, comenzamos el viaje ahora en el capítulo número 5. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se seleccionaba de entre los hombres. Él era un hombre igual que aquellos a quienes servía. Se le seleccionaba con el propósito de representar al pueblo delante de Dios y para traer las ofrendas y sacrificios del pueblo de Dios. Quiero que vea algo bien importante, y es que el sumo sacerdote era hombre. Él debía representar al pueblo ante Dios. Si era quien tenía que representar a los hombres y mujeres ante Dios, necesitaba identificarse con ellos. Surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede alguien representar adecuadamente a su pueblo si no puede entender o identificarse con sus necesidades? Hermanos, esta es la razón por la cual era importante que Jesús se hiciera hombre, pues no hubiera podido representarnos si no hubiese sido uno de nosotros. Ahí es lo elemental de entender que Jesús tomó forma de hombre y dejó a un lado su naturaleza divina para poder enfrentar las mismas cosas que nosotros. Hermanos, Jesucristo se identifica perfectamente con nosotros y nos puede representar delante del Padre. Y esto es lo que precisamente leemos en el primer versículo de Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí vemos la importancia del llamado sacerdotal, similar a los hombres. Ahora, en el verso 2, que voy a leérselos, vamos a aprender algo bien interesante. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes. Esto era el sacerdote. Y también extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Observe esto, mi amado hermano. Aquí otra vez el énfasis. Cuando el lector de esta epístola entiende que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía identificarse con nuestras debilidades, ya que él era capaz de tratar con paciencia a quienes se descarriaban y era débil. ¿Por qué? Porque él mismo padecía lo mismo. Y lo podía hacer porque sufría las mismas debilidades y tentaciones. En ocasiones, el Señor permite que enfrentemos pruebas para que podamos estar mejor equipados para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento, amados hermanos, no eran perfectos. Tenían una función bien importante que desempeñar a la hora de representar al pueblo delante de Dios. Pero tome nota que estos eran pecadores al igual que a quienes ellos servían. Es por esa razón que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo que estaban representando. Y eso lo dice el verso 3, que por causa de eso debían ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el mismo pueblo. Vaya usted entendiendo entonces las palabras del escritor a esta epístola. Ahora bien, es sorprendente, mis queridos hermanos, pensar que Dios usa a pecadores para lograr sus propósitos. Hablo de el sacerdocio antiguo testamentario. Ninguno de nosotros puede alcanzar la norma que Dios ha puesto en su palabra. Pero, qué cosa tan extraordinaria es saber que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sigue dispuesto a obrar en nosotros y a usarnos a favor de su reino. En este mismo entorno necesitamos entonces demostrar esa paciencia a nuestros hermanos en la fe, tanto porque ellos son necesitados como también los que presiden. El hecho de que Dios use a pecadores para lograr su propósito, hermano, no significa que cualquiera pueda tomar el rol, en este caso, del sumo sacerdote. De hecho, esto era un honor reservado tan solo para aquellos a quienes Dios llamara. ¿Quién de nosotros es suficientemente capaz para guiar al pueblo a la verdad de sus caminos conforme a sus capacidades? Ninguno. Es necesario que entendamos que todo es por gracia y por llamado. Y es por eso acá que el rol sacerdotal tiene que ver precisamente aún en Jesús. Jesús, como Dios, tomó por sí mismo la función del sumo sacerdote, aún siendo el Hijo de Dios. Él no asumió ese rol por su propia cuenta, porque también Él operó el llamado de Dios. Y por eso es que el verso 5 tiene sentido al leerlo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Pero en el verso 6, tanto el 5 y 6, vemos que Jesús fue llamado por el Padre para ser sumo sacerdote. Es decir, que el autor nos muestra esto del verso 5 y verso 6 a partir de dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos es el que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Salmos, versículo número 7. Dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto lo replica tanto en el Salmo 2:7 como en el pasaje a los Hebreos. Y es interesante, mis amados hermanos, que cuando Juan el Bautista estaba cumpliendo su función, llega a bautizar a Jesús. Y dice Mateo 3:17 que del cielo se escuchó una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como ve, el salmista, en el capítulo 2, verso 7 de los Salmos, desde una perspectiva profética está proclamando que Jesús, el ungido, vendría en forma de hijo. Y al hacerse carne y tomar forma humana, Él se convirtió en el Hijo del Hombre, completamente capaz de identificarse con las necesidades del ser humano. Ojo con eso. Jesús cumplió las palabras proféticas de David y se convirtió en un hijo por medio de su nacimiento como hombre. Y eso es lo que está explicándonos el escritor a los Hebreos, que esto llevaba a una prueba fehaciente que Jesucristo era aquel escogido por Dios para representarnos. No olvide esta idea del sumo sacerdote.
Pero hay otro segundo pasaje en el Antiguo Testamento, también en el libro de los Salmos, solo que en el capítulo 110, verso 4, se lo leo. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ver, para poder entender este pasaje, vamos a tener que ir al pasaje base de esta declaración, donde aparece el nombre Melquisedec. Esto está en Génesis capítulo número 14, versos 18, 19 y 20. Acá vamos a leer acerca de este rey, pero que también era sacerdote. Cierto día, cuando Abraham regresaba de la batalla, se encontró con él y le entregó el diezmo de todo lo que tenía. Melquisedec era el rey de Salem. Esto fue antes de que los hijos de Israel vivieran en esa ciudad. Hermanos, hay varios aspectos que quiero que juntos analicemos acerca de Melquisedec. Lo primero es que el nombre Melquisedec tiene un significado. Este es Rey de Justicia. Y esto pareciera ser un simbolismo de lo que había de venir para la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Salem es otra forma de mencionar o de llamar a Jerusalén. Mire qué interesante. Antes de que los hijos de Israel, pueblo de Israel, viniera a vivir a Salem o a la ciudad de Jerusalén, había un rey en aquella ciudad, Melquisedec. Y este se llamaba así porque era un rey de justicia. Entonces puede ver que acá hay algo profético. El día que llegaría en que el Señor Jesús iba a cumplir esta profecía, porque Jesucristo llegaría a ser el verdadero Rey de Justicia. Número 1. Número 2. Melquisedec no solo era rey, funcionaba como sacerdote del Altísimo de Salem, Génesis 14, 18. Como sacerdote, él no era de la línea descendiente de Aarón y de los sacerdotes de Israel, sino él tenía otra línea u otro orden. La orden de Melquisedec es la que se conoce. Debido a que Melquisedec era sacerdote, fue que Abraham le está entregando el diezmo de todo lo que tenía. Y esto es bien interesante porque Melquisedec es el que está representando a Dios como un tipo de sacerdocio. Una vez más, aquí encontramos otra referencia profética. El Señor Jesús sería sacerdote, no según el orden de Aarón, de acuerdo a la ley mosaica, sino Jesús sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús entonces, bajo esa premisa, vendría a liberar a su pueblo de la ley. Él no sería un sacerdote como los sacerdotes de los días de Moisés, de Aarón. Y acá retomando el pasaje del capítulo 5 a los Hebreos, verso 6, nos hace entender lo siguiente, como también dice en otro lugar, estoy leyendo el verso 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí se nos está diciendo que Jesucristo vendría cuando sería establecido otro sacerdocio. Este sacerdocio, repito, no sería como el de Aarón en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que sirvieron bajo el sacerdocio de Aarón tenían la característica de que eran pecadores, y es por eso que necesitaban sacrificar para sus propios pecados. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec sería diferente. A diferencia de Aarón, mis hermanos, este sacerdote sería un rey de justicia. Gobernaría en justicia absoluta como un sacerdote sin pecado. Y esa era la diferencia entre el sacerdocio de Aarón
y este sacerdocio eterno. Jesús no fue llamado tan solo un sumo sacerdote, sino que también vivió, escuche, una vida sin pecado, limpia, cumpliendo las exigencias de esta orden sacerdotal. Su función a la perfección. Jesús caminó en una perfecta sujeción a su Padre. En la cruz, Él se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestras iniquidades, conquistando la muerte y el pecado. Y es por eso que le damos sentido a lo que cita el verso 7. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto era algo que los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían hacer. Así que sigue diciendo el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, la victoria de Jesús no fue fácil. Hay muchos que piensan que Jesús vino en calidad de Dios y anduvo y no le costó nada y que aun cuando fue latigueado, fue herido, Jesús soportaba todo. No. La victoria de Jesucristo fue un gran reto y desafío humano, como humano era Él. Pero el verso 8, que acabamos de leer, nos habla de que Él aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Jesús desde muy joven tuvo que crecer en entendimiento sobre su Padre Celestial y sobre su voluntad. Jesús experimentó y sabe qué es lo que significa madurar en el caminar con Dios. Jesús sabe perfectamente lo que es enfrentar tentaciones por la que todos pasamos. Él aprendió a caminar en victoria sobre los sufrimientos y las pruebas. Jesús fue llamado por el Padre a ser nuestro sumo sacerdote, pero también demostró que era digno de esa posición porque venció las pruebas y el sufrimiento que todos pasamos. Solo Él cumplía los requisitos para ser sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús vivió una vida perfecta y por eso es que nosotros proclamamos que su sacrificio fue perfecto. Dice amén usted a eso. Escuche lo que dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Debido a que el sumo sacerdote fue perfecto, Jesús, Él se convierte en la fuente de salvación para todo aquel que viene. Él, Jesús, es el sumo sacerdote de una nueva orden sacerdotal. ¿Cómo se llama esa orden? No es Aarón, es la orden de Melquisedec, el rey de justicia, separado de la ley. Hay un solo sacerdote en esta orden, hay una sola persona que puede llevar el nombre de rey de justicia. El Señor Jesús, el sumo sacerdote perfecto y sin pecado, es solamente el único digno de entrar a esta orden como el perfecto Rey de justicia, como sumo sacerdote y como Rey. Él es ahora, mis hermanos, quien nos representa como Padre. Y por eso, el verso 10 habla de que Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, debemos dar gracias a Dios por Jesucristo que estuvo dispuesto a convertirse en ser humano con el único propósito de identificarse
de la manera con nosotros. Esa es la parte que hace diferente el sacerdocio de Jesús al del Antiguo Testamento, un sumo sacerdote perfecto. Y si Jesús aprendió, deberíamos nosotros aprender obediencia. La obediencia es algo que se aprende, hermanos. No se desanime si usted ha experimentado intentos de obedecer. No es fácil. Lo fácil no se aprende, mi amado hermano. Lo fácil simplemente se ejecuta. No sé si me explico. Usted no aprendió a llorar. Usted soltaba el llanto. Usted no aprendió a reírse. Usted soltaba la risa. Usted no aprendió a tener hambre. Su vientre se lo pidió. Pero sí aprendió a leer, sí aprendió a escribir y le tomó un tiempo. La obediencia es algo que se aprende y Jesús también vino a aprender obediencia como ser humano. Pero lo más importante de lo que estamos hablando es que hoy nosotros estamos bajo un nuevo sacerdocio. Por eso es que nosotros no es que no creamos en el poder de la ley. Simplemente no estamos ligados a la ley porque estamos ligados al sacerdocio de Jesucristo que no representa la ley. Y creo que lo más importante de todo esto es que nuestro sumo sacerdote Jesús es capaz de llevarnos a la presencia del Padre limpios de nuestros pecados. Aleluya. Nos quedan unos versos siguientes, versos 11 en adelante al final del capítulo 5. Pero no perdamos de vista que el escritor de esta epístola fabulosa le sigue hablando a los cristianos judíos acerca de Jesús como sumo sacerdote. Les habla de que Jesús no era un sacerdote como Aarón o como los sacerdotes del Antiguo Testamento. No olviden que ellos solo conocían ese tipo de sacerdocio. Y hace énfasis entonces del orden que correspondía al sacerdocio de Jesucristo. Cuando Jesús se hizo carne y se convirtió en el sacrificio por nuestros pecados, entonces Él cumplió así las palabras de los profetas. Ahora, estas verdades deben haber sido muy difíciles de entender para esa mente judía. Y muchas preguntas podrían venir para un judío que sabe y ama su ley. Por ejemplo, ¿cómo podría Dios terminar con el sacerdocio de Aarón? ¿Cómo podía Dios tener un hijo? ¿Cómo podía Dios tomar forma humana? ¿Cómo podría Dios morir? ¿Cómo podría la muerte traer salvación? ¿Cómo podía haber salvación fuera de la ley de Moisés? Mire qué preguntas. Entonces el escritor, entendiendo lo cuán difícil es entender estas verdades para una mentalidad judía, empieza a abordar los siguientes versos. Voy a leerles el verso 11 y el verso 12. Acerca de esto dice, capítulo 5 de Hebreos, hay mucho que decir y difícil de explicar, es muy cierto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué esa frase tardos para oír? Porque el oyente de esa carta habían sido adiestrados a conocer la ley en su total perfección. Y esta nueva revelación chocaba en su mente. Verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Mire pues, aquí se nos está hablando de una lentitud en el aprendizaje. Y no era porque no podían aprender. El verso 12 nos dice la razón. Nos está hablando que a esta altura, este grupo de oyentes debían de ser capaces de enseñar eso. Pero teniendo en cuenta esto, hemos deducido que esos primeros lectores eran completamente capaces de entender estas importantes verdades. Es muy posible que el problema fuese que se encontraban aferrados a sus formas antiguas de vida, el judaísmo. Desde su niñez, ellos habían sido instruidos en los caminos de la ley de Moisés. Así que no era fácil para ellos poner a un lado toda esa creencia con esto que estaban recibiendo. Y es por eso que en el verso que leímos, el autor les dice a sus lectores que a esta altura de su andar con Dios, ellos debieran de estar enseñando eso que están aprendiendo. Esas verdades sobre Cristo y sobre su sacerdocio. Sin embargo, el problema era que ellos no habían madurado en el Señor. No habían llegado al genuino entendimiento de su obra. Todavía eran como bebés en el entendimiento del ministerio del Señor y necesitaban de la leche de la palabra de Dios. Por eso observe cómo el escritor hace una distinción entre las verdades elementales y la enseñanza de la justicia. Versículo número 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Observe, mi amado hermano. En este verso él compara las enseñanzas elementales con un bebé que se alimenta con leche. Él les dice que por ser bebés que se alimentan de leche, desconocen la palabra de justicia. La palabra de justicia es el nombre que se le da al alimento sólido. Y el verso 14 nos habla de que ese alimento es solo para las personas maduras. Escuche, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es importante que entendamos que los versículos que vamos a continuar escuchando y estudiando hablan acerca de Jesús como sumo sacerdote bajo un nuevo orden. Estos se encuentran dentro del contexto de lo que comenta el autor acerca de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ojo acá. Él les había estado diciendo a los hermanos cristianos judíos que Jesús fue mayor que Moisés, ¿se recuerda usted? Y que trajo él un mejor camino. Estas eran las verdades que les costaba entender a esa generación de hermanos de aquel tiempo. Los judíos tenían un fundamento dentro de su corazón que provenía de la tradición de la ley. Para ellos no había salvación fuera de la ley de Moisés. Para ellos la justicia tenía que ver con cuán bien obedecían a la ley y seguían las tradiciones que habían recibido de sus padres espirituales.
Así que el autor de la carta les estaba proponiendo una nueva enseñanza acerca de la justicia. Realmente era nueva para ellos. La justicia de la que se les está hablando era una que provenía fuera de la observancia de la ley de Moisés. El autor les está hablando de un nuevo sumo sacerdote que proporcionaba un mejor camino que el de Moisés y que estaba ofreciendo una salvación completa fuera de la ley de Moisés. Así que el escritor de la epístola quería que sus lectores entendieran la obra de Cristo a favor de ellos. Él quería enseñarles que el Señor podía darles una salvación que Moisés no pudo dar, que su obra era suficiente para la salvación de ellos y para estar bien con Dios. Por medio de la obra de Cristo, había perdón de pecados y había reposo de sus labores bajo la ley. Entonces, vea usted que la persona madura es quien entiende esa palabra de justicia, es decir, la enseñanza acerca de la obra de Cristo para que tenga paz con el Padre, producto del perdón de los pecados. Sin embargo, quiero que observe el verso 14. La persona madura también es entrenada, es decir, por el constante uso de estas verdades, de esta enseñanza, aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí hay que ponernos en contexto. En los días en que fue escrito esta epístola, existían muchas falsas enseñanzas que circulaban dentro de los creyentes de aquel entonces. Había quienes querían traer de vuelta a los cristianos a la fe judía. Creían que todos los cristianos debían de circuncidarse y volverse a la ley de Moisés si querían ser salvos y estar bien delante de Dios. La persona madura podía discernir que esta enseñanza no era acorde con las enseñanzas acerca de la justicia de Cristo, lo cual se nos dio aparte de la ley de Moisés. Entonces, lo que era cierto en cuanto a estas verdades, también era cierto en la práctica, debido a que la persona madura entiende las palabras de justicia por medio de Cristo. Y entonces pone toda su fe y confianza en Cristo. Esa persona no está buscando ganarse la salvación de Dios por medio de sus buenas obras, sino que depende completamente de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Pero por otra parte, hay algo que se debe de observar acerca de la persona madura. En la nueva versión internacional, dice la frase que cita el verso 14, ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso es para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, aunque nuestra justicia no está basada en lo que hacemos, todos los que experimentan al Señor y su justicia como un regalo, aprenden a ejercitarse para andar en sus caminos. Ellos hacen esto no para ganarse el favor, porque ya lo tienen, sino para deleitarse en Él y en sus propósitos. Es que, mis hermanos, aquel que ha venido a Cristo a crecer en su relación con el Señor, surge el deseo de servir y ser miembros productivos dentro de su cuerpo, porque ellos están actuando así como consecuencia que sus corazones han sido transformados a causa de esa devoción al Cristo que les está salvando. Y esa palabra ejercitarse habla de esta dinámica de vida. Ejercitarnos en la justicia no es cosa fácil. Hemos recibido el regalo de la justicia, el perdón y la paz para con Dios. Pero nos toca que vivir de tal manera, mis amados hermanos, que
nuestra vida debe ser coherente con nuestra relación y nuestro estado delante de Dios. Y esto significa que en ocasiones el sufrimiento va a ser nuestra experiencia y tenemos que negar nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, y que tendremos que pasar tiempo en la palabra de Dios, tiempo en la oración. A eso se le llama ejercitar la justicia. La ejercitación implica esfuerzo, implica obstáculos, implica disciplina. Pero no olvide que lo que ha sido un regalo de parte de Cristo, ahora necesita de nuestro cuidado y sostén. Y el llamado de Dios en nuestras vidas como creyentes es caminar en la justicia que nos es dado. Qué precioso esto, mi amado hermano. Así como nos ejercitamos físicamente para mantener nuestros cuerpos en forma, así debemos aprender a caminar en nuestra vida de justicia. Necesitamos madurar y crecer en nuestra fe y confianza en lo que Jesús ha hecho. Necesitamos disciplinarnos para andar en obediencia y fidelidad. Hermanos, el desafío que nos deja este capítulo 5 a los Hebreos es que avancemos más allá de nuestra experiencia de salvación y encaminemos a la madurez en Cristo. Debemos aprender a alimentarnos de ese alimento sólido que nos da vida. Pidámosle al Señor que nos quite esos obstáculos que nos están llevando a impedir que aprendamos de Él y a cumplir su propósito para nuestras vidas. No obstante, damos gracias a Dios por ese llamado a deleitarnos en Él y a crecer en nuestro caminar con Él. Y no olvide que el mayor deseo que debe de tener en su corazón es crecer en esa relación con el Señor. Y habrá entonces que pedirle que Él nos muestre que necesitamos ejercitarnos en la justicia. Y eso se requiere de disciplina, de esfuerzo, la justicia. Déjeme orar entonces para cerrar este episodio pidiéndole al Señor que nos haga entender lo importante que es esforzarnos en los caminos del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque tenemos un sumo sacerdote que vino a enseñarnos que sí se pueden hacer las cosas cuando tenemos esa fuerza de voluntad. Jesús vino a aprender obediencia para que nadie le pueda decir no se puede, porque sí se puede. Porque como dijo Pablo en esa declaración famosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy oramos para que ese esfuerzo se manifieste en la vida de tus hijos, que así como nos esforzamos para las cosas materiales, para trabajar, así como hacemos grandes esfuerzos para disfrutar ciertos aspectos de la vida, también hagamos los esfuerzos suficientes para crecer en ti, Señor Jesús. Te lo agradecemos de todo corazón y te damos gracias. Amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org
o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.